La aventura de la santidad comienza con un sí a Dios. San Juan Pablo II. Estás escuchando Buscando al Maestro, tu podcast en donde descubrirás datos curiosos, anécdotas interesantes y mucho más de nuestra fe católica. ¡Comenzamos! Bienvenidos chicos a este su podcast de confianza, Buscando al Maestro. Estamos de vuelta recargados con todos los ánimos del mundo y llenos de la gracia del Señor. Bienvenidos sean todos y me presento, yo soy su amigo El Borrego. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un santo que es muy famoso y muy conocido, pero del cual realmente no sabemos mucho sobre su historia o en general la ignoramos. El día de hoy vamos a hablar de San Patricio y créanme que es una historia bastante interesante y llena de mucho misticismo y de muchas cosas bastante impresionantes. Así que, ¡comenzamos! Comenzamos con los datos del nacimiento y origen de San Patricio, los cuales son un poco imprecisos y varían de acuerdo a los autores, pero la mayoría llegan a la conclusión, de acuerdo a palabras del mismo San Patricio, que era de origen romano-bretón. Se tiene información de que nació cerca de Kilpatrick, en Escocia, aproximadamente en el año 387. Tuvo por padres a Calpurnios y a Conchesa. El primero pertenecía a una familia romanizada de alto nivel y desempeñaba el cargo de decurio en Galia o en Bretaña. Su madre era pariente del gran patrono de Galia, San Martín de Tours. Kilpatrick, su ciudad de nacimiento, todavía conserva muchos recuerdos de San Patricio, y hasta los inicios de la Edad Media realizaban peregrinaciones para perpetuar su fama de santidad y sus milagros. San Patricio ciertamente es uno de los santos que es más venerados en todo el mundo, pero también es uno de los santos de los que menos su historia se conoce. Sí, de hecho, yo había escuchado que Patricio, al igual que otros santos, cambió su nombre en el momento de, pues, donde surge su conversión o su elección de vida. Su verdadero nombre encontré que es Maewyn Succat. Pues creo que es el de su lugar de origen. No sé la pronunciación exacta, pero así aparece. Así es, de hecho, pues como tú lo mencionas, ¿verdad? Varios de los santos, en el momento en el que es su conversión, siempre son rebautizados, por así decirlo, con un nuevo nombre, ¿verdad? San Patricio, dentro de su juventud, fue una persona que es, pues como cualquier otro adolescente, ¿verdad? Igual que nosotros, tenía sus dudas acerca de sus creencias, tenía sus dudas acerca de qué era lo que quería hacer de su vida, ¿verdad? Inclusive, sus papás eran gente de mucho estatus en el lugar en el que vivían. Pero él tenía la duda de si él quería seguir con sus estudios, de si él quería seguir con la labor, pues, que su papá estaba haciendo dentro de esta comunidad, ¿verdad? De igual manera, como muchos adolescentes hoy en día, a veces se juntaba con algunas malas compañías. Fue entonces cuando dos trabajadores de su papá, que eran, pues, compañías las cuales él habituaba, resulta que lo invitan a una fiesta, pero esta fiesta era una fiesta pagana, de esas fiestas en las cuales pues adoran a diferentes dioses, toman elixires bien extraños que te hacen volar y todo ese tipo de cosas. Entonces pues él decide acceder pues a ir a esa fiesta, ¿verdad? Y no solamente fue como vidente, sino también fue y participó de esta fiesta. La sorpresa que precisamente se llevó fue que en el momento en el cual la fiesta estaba por así decirlo, en su clímax más alto, llegaron unos piratas paganos y se lo llevaron junto con la mayoría de las personas, lo secuestraron. Sí, se lo llevaron, lo secuestraron. Fue algo como que muy caótico en ese momento, pero sí, claro. Pero se lo llevaron, y no solamente fue así como que lo secuestraron para pedir alguna especie de rescate, sino que se lo llevaron para hacerlo esclavo de un capataz en una isla de Irlanda. Después de ser capturado, fue vendido como esclavo en el norte de Irlanda, donde sirvió cuidando ovejas. Sí, de hecho, creo que regatearon por él, ¿verdad? Pues yo creo que sí, porque trató de huir varias veces, pero nunca tuvo éxito. Durante todo este tiempo, pues
estuvo lleno de trabajos rudos y de sufrimiento. Fíjate, muchos mexicanos deberíamos aprender de eso. Sí, nos hace mucha falta. Lo importante es que para entonces él oraba continuamente durante todo el día, y fue en donde encontró la fuerza del amor de Dios y el temor de su grandeza. Él dice que se sentía impulsado a hacer 100 oraciones en el día y por la noche otras tantas, al grado de que se la pasaba solo en los bosques y las montañas, y si acaso se quedaba dormido antes y después de orar. Después de 6 años en la tierra de Irlanda y de haber rezado mucho a Dios para que iluminara su futuro, una noche soñó que una voz le mandaba salir huyendo y llegar hasta el mar, donde un barco lo iba a recibir. Él salió corriendo y se dice que caminó más de 300 kilómetros para llegar a la costa. Un maratón cualquiera. Afortunadamente encontró un barco en el que lo estaba esperando un capitán que se negaba rotundamente a subirlo, pues no lo conocía ni nada, fue encontrarse a alguien corriendo por el camino. Después él comenzó a orar hasta que el capitán accedió a subirlo y lo llevó hasta Francia. Esta aventura fue muy peligrosa, y pues como continuaban todas las pobres desgracias para San Patricio, después de 3 días de tormenta en el mar, llegaron a tierra en un lugar totalmente deshabitado de la costa. Caminaron durante 1 mes y no pudieron encontrar a nadie, hasta que finalmente las provisiones se agotaron. 1 mes caminando. Patricio narra, pues en una autobiografía, que todos estaban tan desesperados al grado de que un día el capitán, pues ya muy angustiado por la situación en que todos estaban, le dijo: ¿cómo es que nos sucede esto? A ti que eres cristiano, dijiste que tu Dios era grande y todopoderoso. Entonces, ¿por qué no le diriges una plegaria por nosotros que estamos amenazados por morir de hambre? Tal vez ni siquiera vamos a volver a ver a un ser humano. San Patricio respondió: francamente, si tú pones toda la confianza y todos regresan sus corazones al Señor mi Dios, para quien nada es imposible, al final del día Él enviará alimento en abundancia y también para los siguientes días de viaje, hasta que todos estén satisfechos. Fíjate, ¿no? Como también muchos de los se parecen mucho a los cristianos a veces actualmente, ¿no? Que solamente estamos por conveniencia con Dios. Sí, realmente pues es una actitud que actualmente muchas veces tenemos, que solo cuando ya nos sentimos angustiados, cuando realmente necesitamos algo, es cuando nos acordamos de Dios. Pero San Patricio pues responde de esa forma pues tan bonita, poniendo todas sus creencias, y curiosamente Dios le hace el favor y encuentran una piara de cerdos, y entonces todos los pues tripulantes que ya se habían convertido en náufragos comenzaron a perseguirlas y alcanzaron a matar a muchos. En esa zona donde encontraron a los cerdos se quedaron 2 noches y todos comieron hasta que estuvieron satisfechos. Carnitas. Incluso narra San Patricio que hasta los perros quedaron satisfechos de tanta comida que tuvieron todos esos días. A partir de este suceso, pues toda la tripulación que ya finalmente había comido, y sobre todo el capitán, consideraron a Patricio alguien demasiado fuerte, alguien con una gran voluntad, y pues ellos lo vieron como alguien lleno de virtudes, al grado de que pues Dios lo escuchaba. Y realmente pues fue que San Patricio tenía en sus convicciones ser pues siempre entregado a la oración, y sabía que poniendo la confianza en Dios lo iba a lograr todo. Bueno, continuando un poquito con su historia, queremos comentarles que también hay sólidas evidencias de que tenía muy buena relación con el obispo San Germán. De hecho, algunos historiadores sostienen que en esa época hizo un viaje a Roma y que el Papa Celestino I fue quien le envió a Irlanda con una misión especial, ya que su primer enviado nunca logró cumplir su cometido. Entonces, básicamente, San Patricio fue designado obispo debido a que no había quien fuera a lograr esta misión y confiaban en él. Para realizar esa misión lo convirtió o lo consagró en obispo San Germán de Auxerre, no sé si se pronuncia de esa manera, pero él fue quien lo consagró como obispo.
Continuando con los milagros de San Patricio, pues vamos a tomar que estas historias vienen, pues como ya lo escuchamos antes, no tanto de un contexto histórico, sino de un contexto de tradición. Y pues tenemos que la mayoría de estas hazañas se hicieron contra sus grandes opositores, que fueron los druidas, que se consideraban representantes de los dioses paganos, aunque también los herejes pelagianos intentaron varias veces arruinar todo ese proceso de evangelización que encabezaba Patricio. Todo esto porque entre los druidas circulaba pues una especie de profecía de que cuando él como obispo llegara, pues todo el pueblo respondería amén, amén. Entonces ellos tenían como que la idea de que pues en cuanto él llegara, todo el poder que ellos tenían, porque pues finalmente eran considerados una especie de sacerdotes, iba a acabar. Entonces pues de inmediato se pusieron en su contra y trataron de hacer pues muchas cosas para que él no continuara con su labor evangelizadora. Y aquí nos encontramos con una pequeña contradicción, y es que aunque San Patricio llegó a lugares donde eran totalmente paganos, tenían una espiritualidad totalmente antigua y seguían sus tradiciones, él lograba convencer a los sacerdotes o a los encargados para que le dejaran hacer su misión, aunque ellos realmente no tuvieran una conversión. Es decir, le decían, ok, adelante, puedes evangelizar, pero pues ellos no se convertían o no tenían realmente una conversión. Por eso es que digamos que él tuvo tantos problemas. Pues sí, él finalmente tuvo tantos enfrentamientos con estas personas que le decían hechizos, le lanzaban males, pero que finalmente pues como él tenía esa aprobación y ese carisma con los jefes de los pueblos, pudo ir entrando poco a poco a continuar su labor evangelizadora. Y hay algunos milagros que son muy significativos, y aunque no hay un respaldo del orden en el que pudieron suceder y en el que probablemente haya algo de fantasía en la forma en que están narrados, a lo mejor a cómo sucedieron, al final de cuentas nos puede quedar como que la espinita de que algo totalmente grande y diferente él pudo haber hecho en ese lugar para que se le recuerde de esa manera. El primero que vamos a mencionar es que, bueno, cuando él llegó a Irlanda, tenían como una especie de plaga de serpientes, la cual les estaba ocasionando pues bastante problemas a la comunidad. Entonces los sacerdotes, los druidas, las invocaron para que fueran como a atacar a San Patricio. Sí, pues ellos finalmente esperaban que cualquiera de estas serpientes que estaba llena la isla, pues alguna la mordiera y finalmente matar a San Patricio para que ya los dejara en paz. Y entonces, oh no, resulta que San Patricio logró expulsarlas de la isla, y de esa manera logró gran carisma y gran cariño por las personas de la isla, porque de alguna forma los ayudó a deshacerse de pues esa plaga. El segundo de estos milagros que vamos a contar es precisamente en la celebración del sábado de gloria, justamente cuando San Patricio estaba haciendo la bendición del cirio pascual. Se dice que todos sus enemigos druidas, pues ellos tenían como la idea de que controlaban los elementos, de que tenían esa conexión con el ambiente, y pues ellos intentaron, se dice por ahí que lanzaron un hechizo para que los vientos no dejaran de soplar en todo el día. Y pues lo que ellos buscaban era que el cirio pascual jamás se encendiera. Entonces pues eso sería como una especie de fracaso para San Patricio, porque pues era uno de los rituales que más peso llevaba, el sábado de gloria. Finalmente pues se narra que San Patricio logró encender el cirio pascual, y que a pesar de que el viento pues realmente sí estaba muy fuerte, el cirio cada vez se encendía con más potencia, o sea, con más intensidad. Y los druidas pues vieron que toda esta parte de su hechicería no funcionaba en San Patricio, y decían que pues realmente el dios de San Patricio era un dios muy poderoso. Y de esta manera
manera podemos darnos cuenta cómo San Patricio se fue ganando el cariño, el respeto, pero sobre todo la confianza, pues, de los irlandeses al ver que lo que él predicaba y el Dios en el nombre del que él hablaba, pues era un Dios fiel y que lo apoyaba en su misión. Y por último, el milagro como más curioso, pero que al final de cuentas fue como que el milagro que logró hacer que al día de hoy siga siendo uno de los personajes más importantes en Irlanda, es que había unos pequeños ¿duendes? Una especie de duendes. Pues creo que finalmente es como que cualquiera, en cuanto escuchamos hablar de Irlanda, lo relacionamos con dos cosas: los duendes y el trébol, que más adelante vamos a ver por qué. Y pues ambas son debido a esta historia de San Patricio. Resulta que los druidas, al verse con tan poca posibilidad de ganar con respecto a San Patricio, invocaron a los duendecillos para que fueran a molestar a todos aquellos cristianos que estaban pues ya convertidos, que a lo mejor no de querer hacer su oración, prender una vela, o sea, cualquier actividad que estuviera relacionada con la actividad cristiana, les fuera interrumpida, desaparecían las cosas, quebraban las velas. Digamos que empezaron a molestar a todas aquellas personas que empezaran a profesar la religión. Y pues por ahí nos narran que San Patricio decidió hacer una oración en la que él pues hacía esa, por así decirlo, una especie de exorcismo. Él pues se ponía en contra de esas fuerzas del mal y pues básicamente expulsaba a los duendes, que eran los que no dejaban que los católicos, que ya estaban conversos, pues siguieran ahondando en su fe. Desde ahí nace un culto que pues hasta la fecha se da, que es la protección de la medalla de San Patricio, que finalmente pues es como una protección en la compañía de su oración para los duendes en ese tipo de casos, pero actualmente pues más contra el mal, contra como un medio de protección. Pues esta es una de las razones por las que San Patricio ganó, o bueno, fue causa de tantas conversiones, porque tenía una facilidad para entender el mensaje y para transmitirlo de una manera sencilla, de una manera comprensible, para que pues todas las personas no tan preparadas pudieran entenderlo y pudieran vivirlo. Una de ellas es un ejemplo. Para explicarles acerca de la Santísima Trinidad, les presentaba la hoja del trébol, diciéndoles que así como esas tres hojitas formaban una verdadera hoja, así las tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, formaban un solo Dios. Hay otro detalle pues que mencionar. Hace un momento escuchábamos sobre pues esa oración de exorcismo de San Patricio un poquito. Por aquí tenemos pues lo que se llama la coraza de San Patricio, esa oración que él tenía particularmente, y pues que es una oración famosa de él. Dice, por aquí tenemos, vamos a hacer la versión corta. Dice: Cristo conmigo, Cristo ante mí, Cristo tras de mí, Cristo en mí, Cristo bajo mí, Cristo sobre mí, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda, Cristo cuando me acuesto, Cristo cuando me siento, Cristo cuando me levanto, Cristo en el corazón de todo hombre que piensa en mí, Cristo en la boca de todo hombre que hable de mí, Cristo en todo ojo que me ve, Cristo en todo oído que me escucha. Si se fijan, pues básicamente de qué habla, pues de que Cristo sea el centro, sea todo lo que nos rodea. Pues yo concluyo en este acercamiento a la historia de San Patricio en que pues me parece pues ahora sí un santo como muchos otros que hizo su parte de misionar en una tierra pues
con una fe, bueno, ¿cómo le podría decir? Con un poquito de dificultad por las creencias religiosas de esa tierra, de ese país. Pues evangelizó, que es prácticamente pues el trabajo que todos como cristianos tenemos. Entonces él dedicó gran parte de su vida a eso. Lo hacía de una manera pues muy comprensible, sencilla, para que todos lo pudieran comprender. Y pues en particular me llama la atención eso del trébol y de los duendes, bueno, que son características pues de Irlanda, pero qué relación tenían bien con San Patricio. Pues excelente. A mí en lo personal, lo que San Patricio me dejó como una lección, creo que es esa adaptabilidad que tiene para explicar las cosas de la forma en la que cualquiera lo puede comprender. Esa parte en la que explica el misterio de la Santísima Trinidad con el trébol se me hace una genialidad, para que la gente ahora sí que los paganos de Irlanda pudieran entender este misterio que pues para muchos aún hoy en día se nos sigue siendo difícil de comprenderlo. Algo tan simple como un trébol pudiera explicarlo y que él tuviera esa capacidad de ahora sí que de discernirlo tan fácilmente y poder explicarlo aún así, la verdad se me hace que es algo muy interesante. Y también me quedo sobre todo con la parte de que él ni siquiera era como tal irlandés, pero aún así se enamoró de la cultura, se enamoró de los habitantes y pues él fue empático con todos ellos porque él sabía todo lo que sufrían, él sabía por todo lo que estaban pasando, entonces él sabía que necesitaban la palabra de Dios. Entonces esa parte de su empatía, esa parte de yo tengo un mensaje que me llenó de paz, que me llenó de tranquilidad y quiero compartirlo con las personas que lo necesitan, se me hace la verdad bien interesante, porque a pesar de que ni siquiera, como te digo, sus compatriotas, él no estaba pensando como tal en un bien propio ni de su propia nación, sino estaba pensando en un bien general. Entonces esa es una de las cosas que a mí en lo personal se me hacen bien interesantes de San Patricio. Bueno, realmente lo que yo me quedo de este santo, de San Patricio, es que no ocupa ser una persona realmente con una preparación muy grande o un estudio bastante extenso, como hemos visto en anteriores santos que han tenido una preparación o una infancia un poquito, pues por así decirlo, mejor, que por lo menos tuvieron como que cierto grado de estudio, ciertas cosas. Él lo vivió como esclavo básicamente, pero nos demostró que no ocupas tener una gran preparación o una gran educación para evangelizar, y que a pesar de todos los pronósticos y de todo lo malo que pueda pasar, está en nosotros llevar la palabra de Dios a los demás. Como decía Jesús, a mí se me hizo muy interesante lo del trébol, porque realmente no tenía idea de por qué lo relacionaban. Y como mencionábamos al inicio, es un santo pues muy famoso, que tiene una fiesta bastante grande, pero realmente sabemos muy poco de él, o pues no estamos enterados del porqué de ciertas cosas, como era lo de los tréboles, lo de los duendes, lo del color verde y todo eso. Entonces creo que la verdad este podcast me ha servido mucho, por toda esta información que acabamos de recaudar, para darme cuenta de que de repente, aunque sea un santo muy famoso, pues no tenemos como que el conocimiento de por qué lo es. Yo particularmente no sabía nada de él. Obviamente lo había escuchado hablar, lo había visto en muchas, a lo mejor, historias, videos. Entre lo que más me gusta es el color que lo representa, que es el color verde, que es mi color favorito. Y me quedo mucho con el valor que él tuvo de aventurarse a ir a lo desconocido. Al final de cuentas, no quiero sonar rara al decir esto, el decir que no tiene ningún mérito ser profeta en tu tierra, pero realmente el aventurarte a ir a tierras tan lejanas, con costumbres tan diferentes, él tuvo el valor, se enfrentó a una cultura diferente, logró llegar a ellos y encontró la manera de lograr su objetivo. Aunque
cuando mencionábamos los milagros decíamos que probablemente suenen como historias demasiado fantasiosas. Yo puedo estar segura que a lo mejor no tal cual, pero hubo algo que él hizo que logró llegar al corazón de los irlandeses y eso me pareció increíble. Creo que a veces nos quedamos con una idea de que la única forma en la que podemos dar a conocer el amor de Dios es decir, Dios te ama, y debemos aprender a encontrar esas otras herramientas y esas otras formas de hacerles saber y sentir a las personas que en verdad Dios te ama. Y ya, muchas gracias y espero que ustedes también lleven algo nuevo a su vida de San Patricio. Yo particularmente quisiera aprender a dominar duendes como él lo hizo. Bueno, algo de lo que para mí en lo particular me deja mucho San Patricio es que pues es uno de los primeros santos, realmente es uno de los primeros evangelizadores, y que lo haga de esta manera tan sencilla y pues que desde todas sus dificultades él haya decidido como que no solo abrazar el cristianismo y la religión y a Dios, sino que él desde que comenzó su conversión haya tenido esa convicción tan firme de que quería compartirlo y de que él quería esa labor evangelizadora, pues es algo de verdad muy digno de reconocerse. También está todo el hecho de que en la actualidad pues la comunidad irlandesa que está no solo en Irlanda, sino que alrededor de tantos países pues siga teniendo esta festividad tan arraigada. Realmente, pues sobre todo en Estados Unidos, en Japón, incluso a nosotros aquí que estamos en México, la comunidad irlandesa sigue celebrando el Día de San Patricio y lo hace de una gran manera. Pues muchas veces nosotros tenemos esas ideas de el trébol, la idea de esta fiesta de San Patricio, pues todo este aspecto de los duendes. Y muchas veces no entendemos el por qué. Finalmente San Patricio pues nos enseña toda esta parte, o él es el que genera estas tradiciones en gran parte que vienen de Irlanda pues para todo el mundo, y que nos deja ese mensaje de que pues la labor evangelizadora siempre debe ser sencilla, siempre debe ser buscando acercar a la gente a la verdad, pero desde pues la condición de cada quien, no tratar de forzarlas, sino hacer que pues se vuelva parte de su vida. Y creo que verdaderamente es como pues podemos encontrar ese camino, volviéndolo parte de nuestra vida diaria y no haciéndolo algo pues muy complejo, algo muy rebuscado, sino algo sencillo, algo que sea parte de la vida de todos.